Estamos, para los que nos visitan, nosotros siempre estamos predicando, la predicación, la mayoría siempre es expositiva. Javier está en Romanos, yo estoy en Segunda de Corintios. Ya predicamos primera, vamos segundo en el capítulo 9. Hoy estaremos exponiendo del versículo 6 hasta el 15. Les digo esto porque si nos visitan van a decir, hoy hablaron de ofrendas. Y es algo que en esta iglesia tuvieron que esperar 7 años para que tocáramos este tema. No se usa, solamente hablamos cuando toca, pero Segunda de Corintios capítulo 8, capítulo 9 habla de la ofrenda. Y dan todos los componentes, toda la doctrina requerida para ofrendar, de qué manera debemos de hacerlo y cómo lo debemos de hacer. Porque también hay que estar informado, porque hay mucha desinformación y mucho abuso en cuanto a esta administración que tenemos tan importante. Así que vamos a tomar lectura. Hoy estaremos viendo el último de esto, es el cuarto estudio de estos 2 capítulos. Vamos a 2 de Corintios 9, 6. Comenzamos. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Manera de introducción, aquí vemos que este texto comienza con un indicativo. Para poder, el texto por excelencia es el versículo 7, es otro de los principios doctrinales. Este es el muy importante, porque cuando alguien me pregunta, ¿ustedes no diezman? Le digo, no, nosotros no diezmamos, ofrendamos. ¿Y cómo? Ahora, no podemos decir, pero es que el diezmo se daba en el Antiguo Testamento, ahora ya no se debe de usar. Sí, en el Antiguo Testamento se diezmaba. Tenían una razón y ya lo expliqué en el primer mensaje. Ahora, pero no quiere decir que nada del Antiguo Testamento es desechable. Por ejemplo, no se hacen sacrificios de animales, no, porque tenemos el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre, perfecto. O sea que el sacrificio de animales era una enseñanza, una doctrina con un velo arriba, ¿verdad? El Nuevo Testamento le quita el velo, pero toda la Biblia es inspirada por Dios, toda. Entonces no podemos desechar las Escrituras. El que no entendamos no quiere decir que aquello no aplica. Aplica, pero a la forma de la doctrina. Entonces hay que tener claro eso. Así que el diezmo como tal no se usa, le llamamos ofrenda, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda, lo que hacemos ahora. Este imperativo dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Esto no lo sacó Pablo de su mente, ¿verdad? De las Escrituras, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, tomando en cuenta este texto y este indicativo, esto es algo que Dios dijo, Pablo pasa a lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. ¿Quieres saber qué porcentaje se da hoy en día? Ese, no con tristeza, sino con generosidad. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ahí está el porcentaje, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Ese es el 10%. Ese es el 10% nuestro y el 10% que la doctrina nos enseña. Nunca vas a encontrar a ningún apóstol, a ninguna doctrina hablando de un 10%. Este es el nuestro. Este es el nuestro. Que sea algo que salga del corazón. Si no, no lo des. El porcentaje es este. Puede ser mucho más, puede ser menos. Todo depende de las circunstancias de la persona, pero tiene que ser de un corazón alegre. Y esto ya lo vimos con el caso de la viuda. Así que, ¿qué es lo que debemos recordar al ofrendar? Vamos a tomar ciertos principios a manera de introducción. Estoy introduciendo nuestro tema de lo que ya vimos.
¿Cuáles son los conceptos que se derivan del sistema tributario judío, o sea, los diezmos? ¿Qué es lo que debemos recordar al ofrendar siempre? Número 1, de lo que vimos, que es una gracia y que es dada por Dios. Lo vimos en 2 de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esto es una gracia y es dada por Dios. Eso es el ofrendar. O sea que no es un porcentaje ni un imperativo. No lo vemos así. Tienes que, porque si no. No. Es un don de Dios para nosotros. Segundo, vemos lo que la gracia hace. Dice, prueba de tribulación, gozo abundante. Prueba de tribulación, un gozo abundante. Profunda pobreza, abundante riqueza de generosidad. ¿Ves lo que la gracia, lo que nosotros ponemos? Tribulación, la gracia pone gozo abundante. Nosotros ponemos pobreza, la gracia pone abundante riqueza. Eso lo vimos. Sí, estas son las cosas con las que nos debemos de quedar cuando hablemos de las ofrendas. Tercero, nosotros damos conforme a nuestras fuerzas. La gracia va más allá de nuestras fuerzas. Lo vimos en el versículo 3 del capítulo 8. 4. Es un privilegio para los santos. No es una obligación, ni un mandato. Es un privilegio. Ellos rogaron. Dice, es un privilegio para los santos que se han dado al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Versículos 4 y 5 del capítulo 8. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es un privilegio, no se les olvide, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron, primeramente al Señor, porque si no eres creyente, de nada sirve, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, porque es un don de gracia. 5. Es una obra de gracia. Es un don de gracia como los otros dones que contienen las escrituras que vimos. Esto lo que vimos en 1 de Corintios del 12 al 14, los dones, ¿verdad? Y vimos también, Javier está presentando en Romanos 12 los dones que continúan, ¿verdad? Los que permanecen. Entonces esto es un don que continúa. Eso lo vimos, dice, versículos 6 y 7. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó, antes asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Que es una obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, fíjate, en fe, medios de gracia. En fe es un fruto del Espíritu Santo. En palabra y en ciencia, el conocimiento que es requerido. En toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. El amor es el don más excelente de los frutos del Espíritu Santo. Abundad también en esta gracia. Fíjate, esta gracia la pone como los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las obras en las que el creyente? Porque fuimos salvos para buenas obras, las que Dios dispuso para que anduviéramos en ellas. ¿Y cuáles esos son? Los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Ahí está la fe, ahí está el amor. Aquí puso la gracia de esta. Aquí está puesta. Abundad también en esta gracia. Así como abundas en fe, en amor, en gozo, en paciencia, en bondad, en benignidad, también esta es gracia como esa. Y también es un don de Dios y también es obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ves? Hay que recordar lo que enseña la doctrina, no lo que enseñan los hombres. Ya vimos el ejemplo en la escuela dominical. Los hombres se pierden así. Nada más se separan de la bendita palabra de Dios y todo dicen menos lo que Dios dice. Hay que estar conscientes de eso. Acuérdense, por eso dejo que las escrituras sean las que nos den las pautas. Sexto, el día para hacerlo, cada primer día de la semana. 1 de Corintios 16:1 dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias. Y eso sí que importa, porque la iglesia permanece en la doctrina de los apóstoles. Y dice Pablo, ordené en las iglesias. Cada primer día de la semana. 7. ¿Qué es mayor, la ofrenda o lo que está detrás de la ofrenda? No vamos a ponernos
a ver la ofrenda como lo más grande, como hacen las iglesias de la prosperidad. No, lo grande es lo que está detrás de la ofrenda, la actitud con la que se da, la fe. Por ejemplo, Mateo 23, 19, Jesús reprendiendo a los discípulos, a sus primeros discípulos, les decía: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? O sea, no pongas por encima el dinero de lo espiritual. Eso es lo que no debe pasar. Más claro, la fe con la que damos es mayor. Romanos 15, 16. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. La actitud de la fe está por encima del dinero. 8. Al dar con fe y generosidad, imitamos a Dios y glorificamos su nombre. Efesios 5, 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo con ese amor? Se entregó a sí mismo por nosotros, como lo estuvimos viendo en las alabanzas. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa fue la ofrenda que más ha agradado al Padre. Nadie ha dado más que nuestro Señor Jesucristo. Y la ofrenda que agradó al Padre fue esa ofrenda de su propio cuerpo por nosotros. Por eso digo, a la hora de dar, tenemos una vara muy alta de medir. 9. Fue una ofrenda de amor, generosidad y entrega total que nos santificó. Mira, Hebreos 10, 8, dice así: diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. En otras palabras, aquellos sacrificios, aquellas ofrendas, aquellos miles y miles de sacrificios que se daban en el Antiguo Testamento, solo eran tipos, solo apuntaban a la ofrenda perfecta, a la por excelencia. Por eso, ¿por qué vamos a diezmar? Esos diezmos fueron bajo el antiguo pacto. Lo que hacemos ahora es más grande que eso. No nos vamos a quedar con los tipos, con las sombras, nos vamos al antitipo, a lo que importa. Fíjate lo que dice Hebreos. No quisiste, dice, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley, acuérdate. Ahora vamos a ver cuál es según la gracia. Ahí es donde entran nuestras ofrendas. El diezmo es según la ley, la ofrenda es según la gracia. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, quítalo lo que es bajo la ley. Quítalo primero para establecer esto último. Quita el diezmo, que ese era mezquino, ese era, tienes que dar tanto y este es el porcentaje. Quítalo. Esto es del corazón, de un corazón alegre y gozoso. Aquí no hay esa mezquinidad. Porque hay muchos que dicen, me encanta esta iglesia que no hablan de diezmo, así que yo doy el 1%. Eso no es lo que dice el texto. El que siembra escasamente, escasamente segará. Dé como propuso en su corazón, porque Dios ama el dador alegre. La diferencia. En esta, fíjate lo que hizo esta ofrenda. Quítalo primero para establecer lo segundo. Mira lo segundo. Lo primero no podía limpiar. Era como una anestesia que solamente parcialmente te quitaba el pecado. Por eso los sacrificios eran constantes, tarde, mediodía y mañana. Todo el tiempo. Pero dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La importancia de dar, de este don tan grande. Dice, con una sola ofrenda, otra vez, ¿qué ofrenda? Con una sola hizo perfectos para siempre a los santificados. Fue una ofrenda la que nos hizo perfectos. Por eso Dios nos ve en los lugares celestiales con Cristo, puros y sin mancha. Esa es su iglesia, por la obra de Él, no por la nuestra. Para que vean, cuando uno pone las cosas donde están, uno se sorprende de lo que es la gracia, de cómo hacer las cosas. Vamos, la 10 y la última. Vimos que si las ofrendas son para Dios,
¿quién se las da? Porque cuando ofrendamos, todos dicen, cuando yo ofrendo yo se lo doy a Dios. Sí, pero Dios se lo gasta. ¿Quién lo toca? ¿Quién agarra el dinero? Hay que entender eso. Bueno, ¿cómo es el antiguo pacto? Vamos a ver el antitipo y luego vamos a ver lo de ahora. Vamos a ver cómo se hacía bajo la ley y cómo se hace bajo la gracia. Números 28, 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio. ¿Por qué se les daba a estos hombres? Porque ellos se encargaban en el ministerio de las cosas del Señor. Armar, desarmar el tabernáculo, todas las cosas. Eso es lo que hacían y preparar los sacrificios por su ministerio. Así hablarás a los levitas y les dirás, versículo 26, cuando tomares de los hijos de Israel los diezmos dice, que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Aún los levitas tenían que dar el diezmo. Oigan esto, versículo 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibas. ¿A quién eran? La ofrenda era a Jehová de los diezmos, ¿verdad? Que reciban de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. O sea, aún la ofrenda que era para Jehová se la daban a Aarón. Así que ¿quién tomaba los diezmos? Hombres con mucha responsabilidad, como lo vimos anteriormente. Hombres que deberían de temblar cuando agarran estas ofrendas. Ahora, ¿cómo lo hace ahora en el nuevo pacto? ¿Cómo se hace bajo la gracia? Segunda de Corintios 8, 18. Y enviamos juntamente con él al hermano a esa diligencia de recoger las ofrendas, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Un hermano que tenía una reputación, era un hermano que predicaba bien la palabra, que servía fielmente al Señor, que predicaba a Cristo y que lo hacía bien. ¿Me entiendes? Y su fama se extendía por todas las iglesias, se hablaba bien de él. Versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias. Aparte, ¿a quién le dan ustedes las ofrendas? A personas que ustedes mismos pusieron, designados por las iglesias, como compañero de nuestra peregrinación, incluyendo a Pablo y a Tito y a Timoteo, para llevar este donativo que es administrado por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. La administran estas personas, como lo estamos viendo, el liderazgo de la iglesia, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, que luego es una responsabilidad tremenda de los diáconos que reciben las ofrendas, de nosotros los pastores que las administramos junto con ellos. Es una responsabilidad muy grande. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia, otro que recibe las ofrendas, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas ocasiones, en muchas cosas. O sea, puro probado, puro que sabemos que no está robando. Y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen en vosotros. En cuanto a Tito, wow, Tito es de mi clase, dice Pablo, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, los otros dos que se mencionaron, son mensajeros de las iglesias, eran pastores y gloria de Cristo. Así que hasta aquí mi introducción es grande, pero estoy terminando, ¿verdad? Nunca la había alargado de esta manera. Ahora, como texto de apoyo, ¿cómo pasa el diezmo al Nuevo Testamento? Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es como pasa el diezmo. Como bosquejo, Dios ama al dador generoso. Vamos a verlo del 6 al 9. Dios ama al dador agradecido, del 10 al 11. Y el beneficio de la gracia incomparable de Dios en nuestras ofrendas, del 12 al 15. Comenzamos. Dios ama al dador generoso. Primera de Corintios 9:6. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La alegoría de la siembra y cosecha, dada como un
como un indicativo, que es lo que usó Pablo aquí. Cuando se siembra, comenzamos a perder algo. Teníamos unos granos bien guardados para la siembra de los mejores, y al meterlos a la tierra obviamente se pudren. Ya estamos perdiendo algo, ¿verdad? Entonces dice, si se pierde la semilla y se arriesga por las condiciones del crecimiento, y todavía no tenemos ninguna garantía. Por eso es un don de Dios. Qué bonita alegoría usa, ¿no?, el apóstol Pablo, porque se está poniendo algo nuestro y lo está sembrando. Primero, ya perdiste algo. Segundo, depende de Dios el germinar, que la lluvia llegue y que haya cuidado para que se produzca y eso produzca frutos. Así que por eso es un don de Dios. Por eso lo usa de esa manera. Deuteronomios 15:9 dice, guárdate de tener un corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para darle. Está hablando del año del jubileo. Cuando ya se iba a acercar el año y pedían prestado, los israelitas dicen, no, ya no te lo presto porque te tengo que perdonar el año que viene. O sea que ahí ya la actitud cambiaba, ¿verdad? Dice, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. O sea, guárdate de un corazón mezquino. Dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y fíjense, porque ahorita están diciendo, pero espérate, el pastor acaba de decir que las ofrendas son diferentes al Antiguo Testamento y está trayendo eso. Sí, estoy trayendo esto. Pablo está poniendo un principio, un imperativo, ¿verdad? Está diciendo que el que siembra escasamente, escasamente segará. Pablo está yendo a las Escrituras y esa misma enseñanza viene desde el Deuteronomio hasta Apocalipsis. O sea, esto no lo puedes cambiar, es un imperativo, es palabra de Dios, está en toda la Biblia. Y por eso voy a recorrer todos los géneros literarios para probarte que eso que está diciendo, él apela a la palabra de Dios. No nomás a dar su opinión. Y es lo que está haciendo. Porque no faltará menesteroso en la tierra. O sea, como dijo Cristo, a los pobres siempre los tendrán con vosotros. No te preocupes, que siempre habrá quien darle. Cuando de ofrenda se trata, solo hay generosos, civiles o ruines. Por eso Pablo habla del tacaño, no con tacañería, ¿verdad? No, dice Isaías 32, el ruin nunca más será llamado generoso. No, en este sentido, o hay generosos o hay ruines, pero no hay ahí medios. Ni el tramposo será llamado espléndido. O sea, eso siempre va a ser así. Así que estamos viendo a la Biblia, este imperativo recorriendo las páginas de la Biblia. El generoso siempre será prosperado, como lo dice aquí. El que siembra escasamente segará, ¿verdad? Y el que siembra generosamente segará. Lo mismo dice el lenguaje poético, alegórico. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. O sea, Pablo está citando las Escrituras, se está apoyando lo que él dice, pero esto es doctrina. El alma generosa será prosperada, versículo 25, siempre será así. Y el que saciare, él también será saciado. El que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendiciones serán sobre la cabeza de los que lo venden. Es así como lo vemos nosotros. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito porque da pan al diligente. Siempre los mismos. Y llegamos a Cristo, a la enseñanza de Jesús. Lucas 6:34. Si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Eso es, al que caballo le ven, caballo le ofrecen, ¿verdad? O sea, eso no hay ningún mérito, así actúan todo el mundo. Por eso dice, si le vas a prestar cuando empieza el año de jubileo, dices, bueno, son 50 años para regresarle la tierra, pero si te lo piden el año 49, es lo mismo, es el mismo concepto. Esta enseñanza recorre las Escrituras. Versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Esta es la actitud que Dios quiere. Sé pues
misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es el ejemplo que siempre tenemos a Cristo. Da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides os volverás a medir. O sea, al final de cuentas, el que siembra escasamente segará. Es la misma cosa. Vemos también lo de los 10 siervos y las 10 minas, Lucas 19:24, y dijo al que estaban presentes: quitad la mina, al que se quedó sin nada, una, y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. ¿Qué contestó? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les digo, o hay tacaños o hay generosos. O se siembra escasamente o en abundancia. Eso es la enseñanza de la Biblia. La ofrenda de gracia, fe y amor tiene bendiciones espirituales. Dios no puede ser engañado. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, ahí está como lo que hacían los levitas, ¿verdad? Eran los que se enseñaban. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso es lo que dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Es el mismo principio. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí estamos hablando de bendiciones tanto materiales como espirituales. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Las promesas de Dios se cumplen, aunque aparenten. No quiere decir que si hoy siembras abundante, mañana ya, como te lo prometen en otro lado, ya se te multiplicó. No, vas a llegar y te vas a dar cuenta, vas a decir: mejor no lo hubiera dado, aquí me está haciendo falta aquí. Eso va a pasarte a ti. Es decir, el que da alabando a Dios recogerá una cosecha para la cual dará gracias al Señor. El dador generoso responde con agradecimiento y alabanzas a Dios por las numerosas bendiciones materiales y espirituales que recibe. Un ejemplo de las escrituras de cómo el dador alegre es bendecido lo vemos en Hebreos 6, versículo 7, dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, Dios te está diciendo: si esto hago con la tierra, por el servicio que presta a mis hijos, ¿qué no haré contigo? Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Qué hermoso es cuando la doctrina es tan clara, ¿verdad? Es tan clara. La diferencia de la tierra a nosotros, dice, continúo con Hebreos 6. Pero en cuanto a vosotros, les puse un ejemplo que hasta la misma tierra es bendecida cuando da. ¿Cómo no van a ser bendecidos ustedes? Pero a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Acuérdate que la tierra gime queriendo ser redimida, pero tenemos que ser redimidos nosotros para que ella sea redimida. Y por eso nosotros estamos mejor que la tierra. Somos primero que ella. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sí, hermano, eso es lo que la ofrenda es para los santos, para el ministerio de Dios. Y Dios no olvida eso. El dar a Dios nunca es en vano. Cuando das en secreto, tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mateo 6, 3-4. En el día del juicio, el justo preguntará: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y el rey responderá: cada vez que lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. O sea que sí, la única manera de darle a Dios es darle a los hombres, a los santos. No, Dios no te va a agarrar el dinero. Él te va a decir: cuando se lo diste a ellos, cuando se lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Porque Dios nunca va a llegar a recibirte el dinero, si eso estás esperando. Pero Él dice: lo que hiciste con ellos, me lo hiciste a mí. Versículo 7. Cada uno, ahora sí ya tenemos claro el indicativo que Pablo no se lo inventó. O sea, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Ya vieron que recorrimos la Biblia, ya vemos que eso está por todas partes. O sea, ahora sí, en base a esto viene nuestro texto principal, que es el texto de apoyo, ¿verdad? Cada uno ¿quieres saber cómo se diezma ahora?
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. ¿Dónde está la recompensa más grande al dar así? Porque Dios nos ama. Porque Dios ama al dador alegre. Si esa fuera toda mi recompensa, ya la tengo toda. ¿Qué le decía el ángel? Hasta se me enchinaba la piel cada vez que yo miraba eso, cuando Daniel está orando, que llega el ángel y le dice, amado del Señor. Como decía el apóstol Juan, al que Dios ama. Qué hermoso ser amado del Señor. Y eso es la promesa que tenemos. Yo con esa me conformo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La forma o actitud al dar. Solo el dador alegre puede sembrar generosamente y ser amado por Dios. Pablo entiende perfectamente que el dar debe ser gozoso y no con tristeza. El encargo que Pablo hizo a Filimón a su hijo espiritual por Onésimo, que era su criado, en Filimón 1, versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aunque Pablo dice, aunque tú mismo me debes lo que eres, ¿se me entiende? Yo te engendré en el evangelio. Sin embargo, no se lo pidió así, siempre es por su propia voluntad, no es a fuerzas, aunque es un imperativo, pero este imperativo no es a fuerzas, es voluntario. Aunque esto de ofrendar es un imperativo, todavía nosotros lo debemos enseñar y presentar como un indicativo voluntario. Así lo hizo la doctrina y así lo vamos a hacer nosotros. No, que el que no da se va al infierno. No, no te vas al infierno. Y tampoco por dar te vas a ir al cielo. Eso sí te lo garantizo. Veamos esta misma enseñanza recorrer todos los géneros literarios y establecerse como doctrina. Éxodo 25:2. De los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que diere de su voluntad. Viene este principio desde el Antiguo Testamento. Ahora, no se hace nada por principios. Nosotros sí tomamos los diezmos, aunque no están en el Nuevo Testamento, dicen muchos reformados, pero lo hacemos como un principio. No. Cuando recibimos algo es doctrina. Y la doctrina no es como un principio. Hay cosas que hacemos como un principio. Pero esto es una doctrina, es una enseñanza. Oiga, 2 capítulos de la plena doctrina y todos los textos que estoy trayendo para hablar, hay doctrina clara de cómo ofrendar. Si está la doctrina clara, ¿cómo lo voy a hacer como un principio? No me quiero parecer a todos esos ladrones, pero en esto sí me gusta cómo lo hacen. Aquí sí me parezco a ellos, el diezmito para acá. No es así. O sea, hay que ser honestos con la fe. Hay que ser honestos. Y la verdad no me importa si... O sea, yo tengo que decir lo que la Biblia dice, pero hay que ser honestos con la enseñanza. Aquí estamos viendo, estas doctrinas recorren la Biblia, tiene que ser voluntaria. Ya lo vimos en Éxodo, Jesús mismo enseña esta doctrina llena de bendiciones. En Hechos 20:35 dice, en todo es enseñado que trabajando aquí se debe ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dios nos enseña que el motivo de ofrendar debe ser motivado por el amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿qué motivó a Dios a dar? El amor que dio a su Hijo. O sea, ¿qué motivó a Dios? El amor por salvar perdidos. Y si el dar con alegría se establece como doctrina, así el dar con alegría se establece como doctrina, Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, porque Dios ama al dador alegre, con alegría. Primero, la gracia de Dios debe obrar al querer en nuestros corazones, para que sea aceptada como de un corazón alegre y amado por Dios. Segunda de Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad, tiene que haber voluntad primero. Dios ama al dador alegre, si no, ni lo sueltes. Porque si primero hay la voluntad, después será acepta, según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Acuérdate, las cantidades es lo de menos. La viuda les ganó a todos según Cristo, porque dio
aquí lo propuso, dio todo lo que tenía. Y los ricos, no, yo cumplo con el diezmo hasta en el comino y en la pimienta y en todo. Y vio mezquinidad en su corazón, aún en el diezmo. Pongamos los ojos en el dador alegre por excelencia, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz. Aún esa muerte se entregó y lo hizo con gozo. Iba a morir, iba a tomar la copa de todas nuestras iniquidades y lo hizo con gozo, aunque sudaba gotas de sangre. ¿Por qué? Porque Él es el dador alegre por excelencia. Tenemos un alto concepto, alto estándar. Tenemos a Cristo y todos tenemos que llegar a su conocimiento. Esa es nuestra vara de medir. Cristo Jesús, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, hay galardón grande. Se sentó a la diestra de Dios, pero lo hizo con alegría, aún la muerte. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y aquí ya voy más rápido. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Al final de cuentas, es un don de Dios. Dios se encarga de dar. Dios se encarga de lo que vamos a dar. Solo sabiendo la procedencia de nuestros bienes podremos dar con gozo. Por ejemplo, David lo sabía. Primera de Crónicos 29:12. Dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Los reyes mismos sabían esto. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y de poder y de dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente, oigan eso, voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Si este es un don de Dios, si es una gracia de Dios, Él es el que se encarga. Al final de cuentas, la gloria es de Él hasta cuando damos, porque todo es de Él y para Él. Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ves que el Antiguo Testamento no es useless, no es sin uso, ¿verdad? Pablo va a él, ¿verdad? Pero lo aplica a la doctrina. Aquí está otro texto. Pablo va a la doctrina. ¿De dónde se sacó Pablo esto? Pablo te está diciendo: lo que te estoy enseñando acerca de ofrendar es palabra de Dios, pero te lo estoy poniendo en un contexto doctrinal. Dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. O sea, no se le acabó nunca. Entre más da, más tiene. Y como de costumbre el santo apóstol basa todas sus doctrinas en la escritura. Salmo 112, versículo 9. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. De ahí lo sacó Pablo. Salmo 111, 3. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. No solo está en un texto, es combinación de textos. Así Pablo sacó esta enseñanza para decir: esta doctrina es palabra de Dios. Fui a quitarle el velo y se los traigo aquí a ustedes como debe de ser. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Eso es el Salmo 111, versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicios fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Todo lo sacó de aquí. Redención, ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Por eso nos dice aquí el texto: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Tenemos promesas eternas, no debemos tener miedo. Vamos a entrar a nuestro segundo encabezado. Dios ama al dador agradecido. Aquí vimos que Dios ama al dador alegre, pero también al agradecido. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Isaías 55 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar,
producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Otra vez Pablo usando las Antiguos Testamentos, usando las escrituras del Antiguo Testamento. Aquí vemos en el 11, Isaías 55:11 es el texto que usa. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pablo, esto claro se aplica a la palabra de Dios y siempre tiene que ver con eso, pero Pablo está diciendo que nada de lo que Dios hace vuelve vacío. Pone por el ejemplo la tierra que siembra y produce su hierba. Oseas 10:12, de ahí saca este texto que dice: el que da semilla al que siembra. Está usando las escrituras. Oseas 10:12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Su justicia permanece para siempre. Pablo dice que Dios provee incluso la semilla que será sembrada, por lo que el agricultor debe depender de Dios desde el principio hasta el fin. Sabemos nosotros que lo único que podemos hacer es sembrar, y el crecimiento lo da el Señor, pero aún la semilla que sembramos nos da Dios. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea que al final de cuentas hay esa promesa que siempre es mal usada, ¿verdad? Pero está. Versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para que toda liberalidad, cual produce por medio de vosotros acciones de gracias a Dios. Aquí está otro de las bendiciones de ofrendar con el corazón alegre. Eso significa que la mano de Dios nunca está cerrada para las personas que gozosamente ofrendan para las necesidades de los santos. Estos hermanos son un canal a través del cual las bendiciones de Dios fluyen hacia las personas en necesidad. Ellos mismos son hombres dones. Nosotros constantemente decimos: ay, Dios nos dio dones, tenemos 2 pastores. Hermanos, también los que dan son dones, también esos son dones. Dios también nos dio esos dones, porque si no, no estuviéramos aquí. Dios hace todo esto. El resultado será que los receptores de estos dones expresarán agradecimiento a Dios, y los dadores en todas las iglesias se gozarán y alegrarán en el Señor. En resumen, toda la iglesia se goza y da gloria a Dios. Lo que tengamos, demos. Si lo espiritual, lo espiritual. Si lo material, lo material. Seamos agradecidos, como lo dice Hechos 3:3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Una persona indigente que estaba pidiendo limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos. Él estaba esperando esto, pero ellos no tenían eso. Entonces dice más: Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Por eso dice que el que tiene de una manera, haga participe al otro de lo que tiene, y así Dios deja que haya igualdad para todos. Acuérdense del principio que vimos acerca de que Pablo le dice a los corintios que la abundancia de ellos suplirá la necesidad de Jerusalén. Y luego dice: pero la abundancia de Jerusalén suplirá la pobreza de ustedes. Pero ¿cuál abundancia de Jerusalén si se estaba muriendo de hambre, verdad? Bueno, la abundancia espiritual. Pablo mismo, Pedro mismo, Pablo y Pedro venían de Jerusalén. La salvación venía de los judíos. Por eso le dice: de ellos están cosechando lo espiritual, y de ustedes los corintios lo material, para que haya igualdad. No, les dije clarito que no estaba promoviendo el comunismo, ¿verdad? Tercer punto y último: el beneficio de la gracia incomparable de Dios en nosotros al ofrendar. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ahí donde dice ministración o ministerio o servicio, es una palabra que describe los servicios religiosos de los cristianos gentiles a los cristianos judíos en la capital de Israel. O sea, esto es todo un ministerio. O sea, dice: porque la administración
o el servicio de tenía algo que ver con religiosos, o sea, están ofrendando, y cuando se ofrendaba tenía connotaciones religiosas. Así esta ofrenda tiene connotaciones religiosas, estamos ofrendando, igual como se ofrendaban los animales, igual como se ofrendó Cristo. O sea, al final de cuentas el ámbito es espiritual. Incluyen don, mismo palabra, un don, gracia de dar y bendiciones. Se refiere a la cosecha de justicia que las iglesias gentiles tienen. Porque no dar acciones de gracias a Dios por lo recibido no es de santos. Ya que el ofrendar para las necesidades de las iglesias es un ministerio en el cual la iglesia permanece. Vamos a poner un ejemplo después en la aplicación de cómo el dar, ser agradecidos es cosa de creyentes, porque los que no son creyentes no son agradecidos. Versículo 13: pues por la experiencia de esta ministración, otra vez la palabra ministración o ofrenda o dar o servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, esto es todo una manera de adorar y con ámbito religioso. Dice, al ser satisfechas las necesidades de los pobres en Jerusalén, Dios fue glorificado mediante muchas palabras de gratitud que ellos pronunciaron. Porque cuando ellos recibían, si hasta los pecadores, hasta los que no conocen a Dios, nomás les das un peso, que Dios te bendiga. Y yo me pongo a pensar, ¿a poco tú tienes a Dios para que me bendiga? Eso no llega a ningún lado. Pero cuando un santo te dice eso, ahí sí. Eso es lo que estamos viendo, ahí sí cambia la cosa. El ser satisfecha la necesidad de los pobres en Jerusalén, Dios fue glorificado mediante muchas palabras de gratitud que ellos pronunciaron. La respuesta de los corintios a la predicación del evangelio vino tanto en palabras como en obras. Su acto de compartir hizo que los receptores de estas donaciones alabaran a Dios. Piensen que en la iglesia de Jerusalén está Santiago, está el apóstol Juan, está Pedro, y vemos aquí en Hechos 21, cuando regresan con todo esto, en el versículo 18, dice, y al día siguiente, regresando de su tercer viaje misionero, Pablo entró con vosotros a ver a Jacobo, que es Santiago, y se hallaron reunidos todos los ancianos, todos los líderes religiosos de la iglesia de Jerusalén, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, y en esas estaba la colecta, la ofrenda que llevaban ellos. Cuando ellos lo oyeron, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios. Eso, cuando se le da a un santo, que de verdad es un santo, piensa en un pobre creyente, y tú dices, yo le doy, me duele darle, pero le das. Primero, te digo porque yo lo he hecho. A veces me han dado y me da vergüenza que me den. Es más, nada me humilla tanto que me den. Y cuando yo no tengo, y lloras. Pero ¿con qué llanto, con qué humillación? Dices, Dios mío, ¿por qué me humillas tanto? Quisieras poderle pagar y no puedes. O sea, con eso y ¿sabes qué haces tú? Te llenas de alabar por esa persona. Señor, tómale en cuenta lo que hace. Padre Santo, no le permitas que él tenga necesidad, dale más. Eso es lo que pasa. Y lo que un santo ora, y más que no lo ora por él, lo ora por otro, eso es grande. Y aparte, ¿qué dice Dios? Lo que le hiciste a él, a mí me lo hiciste. El agua que le diste, me la diste a mí. La vez que lo visitaste en la cárcel o en la cárcel, a mí me visitaste. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Veamos este otro importante aspecto de las doctrinas de ofrendar. Pablo sabía que la iglesia en Jerusalén, especialmente Santiago, Juan y sus ancianos, lo respaldaban con sus oraciones, lo mismo que es ahora con este liderazgo que ministra para la iglesia, ¿verdad? O que ministramos la parte espiritual. También deberíamos de hacer eso. Y no hacerlo, somos unos malagradecidos, ¿verdad? No hacerlo, eso no se debe de hacer, tenemos que orar por eso. Romanos 15:26 dice, porque
Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahí está la igualdad de la que estábamos hablando. Y hermanos, cuando Javier predicó Romanos 11, fue tan glorioso el ministerio que nos reveló, ¿verdad?, de los planes que Dios tiene para el Israel étnico, que cuando Pablo nos dice ese misterio que estuvo por muchos años oculto, y cuando por fin nos lo revela, termina aquí haciendo una exología hermosa. Lo mismo Pablo hace aquí. Gracias a Dios por su don inefable. Termina con lo mismo. Sí, estos dos capítulos de las ofrendas, Pablo termina así: gracias a Dios por su don inefable, que no es otra cosa que su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa? Dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Por Cristo Jesús. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Así termina Pablo. Dice, Dios recibe el tributo que merece debido a su providencia para hacer de la colecta una bendición para toda la iglesia. Pablo destaca el don de Dios. Este don de Dios, el mundo, consiste en el nacimiento, misterio, sufrimiento, muerte, resurrección, ascensión y posteriormente regreso de Cristo. Esto es el don inefable del que está hablando aquí. Para Pablo y también para nosotros, el pensamiento de Dios dado a su Hijo, a la humanidad, es asombroso y es lo más grande que tenemos. Es hermoso cómo se cierra esto. Hasta aquí les traté de dar todo lo que la Biblia habla acerca de las ofrendas. Así es como diezman los creyentes del nuevo pacto. Esta es nuestra manera de ofrendar. Voy a dar 3 aplicaciones para concluir. Primero, nadie ha dado ni dará jamás más que Dios. Él es el dador y alegre por excelencia, el dador alegre por excelencia. Hebreos 10:8 dice, como lo vimos allí, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. A todos esos miles de animales, pero eso no fue inútil, hermanos. Cuando Salomón se arrima a Gabaón, porque allá estaba el tabernáculo, ¿sabes con cuántos animales llevaba? Imagínate, por un poco, 1000 animales. Y derramó sangre de 1000 animales en holocausto a Dios, apuntando a esta sangre preciosa de Cristo. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Pídeme lo que quieras. ¿Se me entiende? ¿Por qué? Porque solamente esto era tan grandioso. Ahora nosotros los creyentes nos presentamos delante de Dios con este sacrificio. Tenemos acceso al trono de gracia por el don tan grande de Cristo Jesús. Todo esto está relacionado. No podemos separar los diezmos, las ofrendas con las partes espirituales. Es lo mismo, están relacionados. Dice aquí, el holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen bajo la ley. Ahora vemos lo que hizo el Señor. Llegó la gracia. Por fin Sara dio a luz un hijo. Por fin ya no gobierna Agar ni su hijo. Ahora llegó la gracia. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer eso. Esos miles de sacrificios sí funcionaron. Sí purificaban al pueblo por un tiempo, pero ahí viene lo bueno. Esta es nuestra... Quítalo primero para establecer esto último. Esta es nuestra forma de diezmar. Esta es la ofrenda de gracia, dice. En esta voluntad, acuérdate que esto es de voluntad, somos santificados. También Él lo hizo con un corazón alegre. En esta voluntad, no por obligación, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hechas una vez y para siempre. Esto es lo más grande que tenemos. Fíjate a dónde nos llevó todo esto. Seguimos, ok, de aquí habló el pastor, habló de ofrendas, hablé de Cristo todo el tiempo. Siempre que predico lo que predique, siempre sale Cristo aquí, porque siempre vamos a hablar de Él. Porque Él dice, todas las escrituras hablan de mí. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta cuando te portas bien, tuvo que ver esa ofrenda.
Porque cuando te portas bien no es otra cosa que las obras del Espíritu Santo manifestadas en tu vida. No es que eres mejor que los demás, no, es que recibiste más gracia. Segunda aplicación, solo un verdadero creyente es un dador agradecido. Acuérdense de los 10 leprosos que fueron sanados, fueran 10. En Lucas 17:17 dice, respondiendo Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Solo un verdadero creyente da gracias a Dios. Por eso, cuando le das a un indigente y te dice, Dios te bendiga, no te crees que estás bendito. Eso es un insulto que le está haciendo a Dios, es una blasfemia. Pero cuando Santiago, cuando Juan, cuando la iglesia de Jerusalén dio gracias a Dios, eso sí les llegó. Eso sí que les llegó. Eso no era una blasfemia. Eso era muy grande. Hermanos, parece que entonces dijéramos, esto es grande y tiene grandes bendiciones en el cielo y aquí. Siempre hay esa combinación. Acuérdense cuando Cristo tuvo el encuentro con el hombre rico, ¿verdad? Cuando Cristo le dijo, le pidió los bienes, se fue muy triste porque era muy rico, ¿verdad? ¿Y qué dice Pedro? Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Mira la combinación, para que no pienses que tampoco tenemos nada. Lucas 18:29. Esto mismo lo expresa Mateo, esto mismo lo expresa Marcos y esto mismo lo expresa Lucas, está en los 3 evangelios. Y les dijo, de cierto digo, que nadie que haya dejado casa material, ¿verdad? Que haya dejado casa, padres o hermanos, ahí está la familia, o mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Porque también hay unos que dicen, no, es que lo que se promete allí no era material. Sí, imagínate, lo que más puedes querer está. O sea, ¿quiénes somos nosotros sin la esposa, los hijos, la familia, los hermanos, las hermanas? Eso es la parte que Dios nos cuida y nos da. Y aparte, casa y tierras. Ahí incluye todo lo que son riquezas. En este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que hay, como dice esto, como la palabra lo dice. Esto es así. Que allá hagan mal uso de estas cosas, allá ellos. Yo traté de ser fiel lo más que pude a las escrituras para dar el verdadero mensaje de las ofrendas. Tercera aplicación. El beneficio de la gracia incomparable de Dios en nosotros al ofrendar. Otra doctrina más enseñada de estas ofrendas de gracia y amor es el misterio en este texto, como solo desprendiéndose de algo se consigue algo más abundante. Se siembra para que venga. Te desprendes de algo y todavía no sabes qué tal le va a ir a ese grano, porque no depende de ti lo que sigue. Filipenses 4:15. Aquí vemos la doctrina de este mismo concepto. Tercera aplicación y la última. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses. Estas son las iglesias de Macedonia, Filipenses, Tesalonicenses y la iglesia de Berea. Y Pablo, Corintio, estaba en Acaya. Dice, y sabéis pues nosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque eso es, como dice, para que haya igualdad, dar y recibir. Así es la cosa. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica, otra iglesia del mismo Macedonia, aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ya ves, a Pablo le mandaban esa ofrenda, ¿verdad? Para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, Pablo sabe la bendición que hay cuando realmente se están haciendo bien las cosas.
Nadie se va a quedar pobre por dar, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Y aquí está un nombre. Aquí está un nombre, un nombre de una persona. Epafrodito quedó en las escrituras doctrinales como un nombre de esos. Lo que enviaste, olor fragante. Fíjate cómo lo pone. Era dinero, pero pasó como una ofrenda. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Vi cómo se ven las ofrendas? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso creerle a Dios. Qué hermoso ofrendar de acuerdo a como Dios nos dice, y no con esa mezquinidad tan malvada que nos hace que odiemos hasta esas cosas. Cuando esto hay doctrina